Desde el bar, edición, pues una edición miscelánea con algunas noticias. Bueno, en general no son noticias tan buenas, las Bueno, las que una nos han sí. llegado, algunas un poco más debatibles, pero en general no es que sean grandes noticias, salvo lo de Del Toro, que es la mejor noticia posible, lo que pasó hoy en la etapa, ya hablaremos de eso y también les daremos un poco, nos pedían en Twitter que les explicáramos un poco de cómo funcionaban estas vueltas, estos giros, lo haremos también porque la gente se va a empezar a meter en el ciclismo en México, como sucedió Sí. en golf con Lorena Ochoa, como sucedió en los coches con Checo Pérez, etcétera, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos y más. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, fans de la barra VIP en patreon.com, diagonal desde el bar POD, la barra que es la única que tiene en este momento acceso a el episodio de ayer con el ruso Samohilny, que por lo que vemos en redes está generando mucho interés, y ahora que suba yo unos cuantos clips más, incluido uno que es para niños, literalmente, les conviene ahí meterse a patreon.com, diagonal desde el bar POD. De todos modos, este episodio es un episodio libre en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse donde más les guste, Patreon de preferencia. También dejen los comentarios, saludos, recuerdos para quien ustedes quieran, peticiones Y y a esas ver no qué las más. vamos a leer. O sea, ni los recuerdos ni los saludos, salvo que sean para Tesumo. No, pero ya, bueno, vamos a otra cosa, por favor. Y sí, ustedes manden saludos, pero sí, dejen reviews de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Suscríbanse en YouTube en particular, nos viene bien, aunque después nos sigan escuchando por Spotify, viene bien para el algoritmo que vaya creciendo esa cuenta que aún está muy bajita, pero bueno, como decía Martín, tenemos un montón de temas hoy, la verdad es que la mayoría no son muy buenos, pero el que sí es bueno, pues es muy top, porque contrario a pues un poco el miedo o la pesadumbre que nos dejó la etapa de ayer, que hacía pensar que ok, pues la ilusión estuvo bien, pero se va a imponer la realidad con Isaac del Toro, pues hoy se recupera, da un golpe de autoridad, no sentencia el Giro, ahora lo vamos a ver muy claro, Ni mucho pero menos. sí, pero sí el cierre que tiene en esta etapa 17, ganando además, dejando detrás a Richard Carapaz y antes un poco a Simon Yates, y además con la escena esta icónica, la pueden ver en mi Twitter si no la han bajado, de todo incluso una reverencia al acabar la etapa, pues sí, es de las imágenes que dan mucho gusto ver para un deportista mexicano y que esperemos sea la primera de muchas en una carrera, esperemos, larga de Isaac del Toro. Sí, la verdad es que lo que se vio hoy fue un poco inesperado. Tampoco se esperaba que fuera una etapa con muchísimo movimiento, porque las que vienen son realmente duras, pero pues no fue exactamente un sprint, sino una escapada final, digamos, en el último kilómetro y medio, cuando estaba peleando con Carapaz, que es el escalador principal de esta competencia y el que quizás siga siendo el principal favorito, quizás, bueno, que lo haya dejado atrás del Toro con esa facilidad, después de que en la etapa de ayer fue Carapaz quien dejó atrás a Del Toro y le redujo mucho distancia, pues la verdad es que nos hace ser muy optimistas, ¿no? Creo que, digo, ha pasado ya dos de las pruebas más importantes del Giro, siendo todavía líder. Le quedan otras dos, viernes y sábado, que son muy complicadas. Si sobrevive el sábado, entonces ya es campeón, porque la del domingo es testimonial, pero viene lo más duro y podemos ser optimistas, creo, ¿no? Sí, yo les comentaba ayer en redes que, bueno, después de lo que haya pasado, no era yo muy optimista. Yo pensaba que siendo hoy también etapa de montaña, había un peligro real de que perdiera la malla rosa. Después me encuentro con un hilo de uno de los expertos que estamos siguiendo para tratar de pues empaparnos más el ciclismo. Se llama Tom Danielson. Le he dado retweet a algunos de sus tweets, entonces ahí lo pueden encontrar también. Y él explicaba que, bueno, que lo que pasó ayer, martes, al equipo, porque no fue solo del Toro, fue a todo su equipo, podía significar, sí, que, bueno, que ya se venía un poco el reacomodo, pero también que, bueno, que pudo ser que un Del Toro que el domingo se veía literalmente como el más fuerte de todos los competidores, el día de descanso del lunes le hubiera jugado en contra porque entonces digamos que pues su metabolismo, su necesidad de energía no estuvo bien calculada y que quizá al final de esta etapa 16, la de ayer, había tenido una baja de glucosa o algo así, no era glucosa exactamente, pero bueno, que simplemente le faltaron las fuerzas en ese último tramo, que es donde se le escapan Carapaz, Simon Yates y algunos más, que por suerte para él
aún aguanta lo suficiente para mantener el liderato, pero que hoy podíamos ver una historia distinta, ¿no? También ya sabiendo que el equipo se iba a concentrar en él. Ayuso ya había sufrido mucho ayer, había perdido 14 minutos, hoy ni siquiera aguantó el paso, se cayó del pelotón casi de inmediato, llegó como a la media hora de que acabó la etapa, entonces está básicamente eliminado, bueno, está eliminado de toda competencia. Y avisado, ¿no? Que hoy podíamos ver un cambio pues, de circunstancias, ¿no? Que no necesariamente del Toro se iba a caer. Hay que decir, sí, de las etapas de montaña de esta semana, la de ayer martes era de las fuertes, la de hoy, siendo fuerte, no era tanto como las otras, es un poco la más cortita, con las cimas un poco más leves. La del viernes es la etapa reina, dicen, con los picos más importantes, la que será de mayor dificultad, y la del sábado va a tener la cima máxima, lo que llaman la cima copy, creo es, del Giro. Entonces, sí, aún falta ver que no le pase como ayer y en esos últimos 10 kilómetros pueda sufrir. Digo, la etapa de hoy fue de 155 kilómetros, la del martes de 200, la del viernes va a ser de 166 y la del sábado de 205. Entonces, no podemos dar por sentado ya que va a ganar el Giro, pero con lo que hizo hoy sí podemos empezar a pensar que ahora sí es realista pensar que está para ganarlo. A ver, ahora nos preguntaban en Twitter cómo funcionan estas vueltas, ¿no? Ujú. Tanto la Vuelta a España como el Giro de Italia como el Tour de Francia son las vueltas más importantes del calendario. Quizás en el orden inverso al que las dije, primero Tour, después Giro, después Vuelta. Ujú. Eh, Son competencias de 3 semanas donde existen etapas más o menos planas, etapas contrarreloj en las que los ciclistas arrancan escalonados, digamos, y se cuenta solamente el tiempo que tardan en llegar de un punto a otro, y etapas de montaña en las que, pues, precisamente tienen que escalar montañas. Hay distintos premios en en las competencias, ¿no? Está el premio al ganador de la vuelta, digamos, del tour, lo que sea. Está el premio al ciclista que tuvo más puntos en montaña, y ahora explico los puntos de montaña. Está también el ganador al ciclista joven. No me acuerdo si hay algún premio más que se me esté escapando, Hay pero... varios más. Así que ya tengo aquí preparado al Ah, la becario lista. con la Ok. lista y lo más, digo, primero sí, la importante, el líder general, la maglia rosa en Italia, amarilla en Francia y si no me equivoco roja en España. Simplemente se toma el tiempo en el que acabaste la etapa, se va sumando y obviamente el que tenga menos es el que gana. Eso sí, en cada etapa hay pequeñas bonificaciones a los ganadores, tanto de la etapa, por ejemplo, hoy del Toro recibe, además del tiempo que tuvo, le deducen 10 segundos por haber ganado, al que queda segundo le deducen 6, al que queda tercero 4. También hay deducciones menores si pasas cierta etapa intermedia en el primer lugar. Entonces, bueno, pero sí, Simplemente es el explicar acumulado. eso de las deducciones, porque no solamente son deducciones. Todas las etapas tienen puertas intermedias, que se llaman. Ujú, Y esas puertas intermedias te hacen perder tiempo, o sea, no perder tiempo, ganar tiempo en realidad, pero ujú, deducir tu tiempo de tu total final. Y en el caso de las montañas, se llaman puertos de montaña. Y esos puertos de montaña dan puntos, y el que tiene más puntos en los puertos de montaña es el que termina siendo el ganador del premio de montaña. En el Tour de Francia es una camiseta blanca con puntos rojos. ujú. En el Giro no me acuerdo qué Es color tiene. la maglia azurra. Azul. De hecho, a eso iba, ¿no? Te digo, primero son eso, las deducciones de tiempo cuando pasas la etapa intermedia. Después, sí, ¿no? Hay dos diferentes clasificaciones de puntos. Una, sumas puntos por ganar etapas o etapas intermedias en plano, lo que llaman el SOET, esa es la maglia Chicliamino, entonces que simplemente es, ok, es por puntos, los sprints, los sprints que ustedes, bueno, ¿no? O sea, cuando ustedes ven a ciclistas que van a acabar en el puesto 55 de la general a 3 horas del ganador, pero son muy buenos en las llegadas de etapas planas, entonces ahí es donde suman sus puntos, y bueno, en el caso del Tour del Giro de Italia es la maglia, la Ciclamino, en Francia creo que es la verde. Después, cuando no son las planas, sino las de montaña, esos puntos son los que otorgan el suéter de montaña, en el caso de Italia el azul, y en el caso de Francia sí, el que es como un poco como la playera de Croacia, pero con motas, no con cuadros.
Esas son las tres principales clasificaciones y hay una cuarta que es la juvenil, la que se le da pues al mejor piloto menor de 25 años, que pues Ciclista, no curiosamente, piloto. sí, así ciclista, perdón, que es chistoso porque bueno, este año la tiene también Del Toro, está peleando con Ayuso como principal rival, que también es menor de 25, entonces a diferencia de otros deportes en los que de repente pues es raro que los juveniles también puedan ser ganadores generales, aquí sí es muy factible que bueno, Del Toro en este momento tiene ya casi amarrada la malla blanca, la de ganador de ciclista joven, y además puede ganar la de ciclista La del principal, ganador. la malla rosa. Cuando se da que un mismo ciclista está liderando varias clasificaciones, van, digamos que, delegando la camiseta al que va a segundo lugar en la clasificación menos importante. Sí, y creo que eso es todo, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir. Eso, la etapa reina normalmente se le llama la etapa más difícil de montaña. En el Tour de Francia, a diferencia del Giro de Italia, en el Tour de Francia las contrarreloj son muy importantes. En el Giro de Italia son principalmente en la primera semana. Hay uno en la segunda semana, en la tercera semana no hay, porque ahí es donde está la montaña. Eh, cambia un poco y hay distintos especialistas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el último ciclista mexicano importante que tuvimos, que se llama Julio Alberto Pérez Cuapio, era un escalador. De hecho, ganó una vez esta camisa azul de premio de montaña en el Giro de Italia, pero solamente hacen eso, ¿no? Escalar. Y después están los Ujú. contrarrelojistas, que esos son buenos en los Juegos Olímpicos porque hay una competencia de contrarreloj. En fin, hay distintos tipos. Y después están los ciclistas más completos, ¿no? Los Lance Armstrong Ujú. sin esteroides del mundo, los Valverde O sin con drogas, esteroides, que sin no operación sabemos. puerto del mundo, o sea, en fin, Greg LeMond, en fin, todos esos que son los que finalmente terminan ganando las carreras, ¿no? Las vueltas. El principal ciclista del mundo hoy es Tadeusz Pogachar, Pogachar. que Pogachar, sí, que es eso, considerado el mejor ciclista de su generación. En, han comparado un poco a Del Toro con él por estilo y por capacidad, aunque en pequeño, ¿no? O sea, todavía nadie se atreve a decir que va a estar al mismo nivel que Pogachar, pero bueno, ya empiezan esas comparaciones y no de nosotros, que no Ujú. sabemos lo suficiente como para hacerlo, sino de la gente que realmente sabe. Y bueno, pues que te comparen con el mejor del mundo, pues no es poca cosa tampoco, ¿no? Que además es curioso que en este caso el mejor del mundo es del mismo equipo que Del Toro, ambos son del equipo que hoy se llama UAE Team Emirates XRG, que bueno, los equipos básicamente toman el nombre del patrocinador, en este caso de Emiratos, y son equipos en general los ciclistas de muchísimos competidores, 15, 20, 25 bajo contrato, y para las grandes citas eligen a 8, que son los que compiten. En este caso, a Pogachar no lo usaron para Italia, él va a ir al Tour de Francia. También es factible que vaya a la Vuelta a España. Pogachar era el campeón reinante de este Tour, de este Giro, perdón. Es muy factible que si Del Toro corre el Tour, que no es seguro todavía, le toque ser simplemente un gregario, les llaman, de Pogachar, ¿no? De repente pregunta, bueno, pero ¿qué es esto de que hay gregarios, hay escaladores? Es que en un equipo digamos que cada ciclista tiene un rol. Está el líder del equipo, que en este Giro iba a ser Ayuso, les falló. Están después lo que llaman los gregarios, los domésticos, que son quienes apoyan al ciclista, quienes se aseguran de que no se escape, o sea, de que si alguien se quiere escapar y es un rival importante, pues apretar el ritmo para que el pelotón no se rompa, también de retrasarse si ven que su líder está en un momento difícil, y es eso, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque parezca ir simplemente corriendo solo en la bici solo por una montaña que tener a 4 personas alrededor tuyo marcando el ritmo, teniendo a uno enfrente que corte el aire, etcétera, ¿no? Entonces, este año se suponía que Del Toro le iba a tocar ser gregario en su equipo, pero su despegue ha sido tal que ha saltado al líder. Sí, que a veces pasa, ¿no? Uh Cuando -huh. un piloto viene mucho más fuerte que el otro, entonces, pues pasa un poco como en la Fórmula 1, ¿no? Que de pronto está el piloto principal del equipo, pero el segundo empieza a ganarle terreno, obviamente no cuando es Max Verstappen y Checo Pérez, pero cuando hay un poquito más Sí. de igualdad, y entonces pues cambia la estrategia, ¿no? En este caso ha pasado lo mismo, no esperamos que pase lo mismo en el Tour de Francia. Estaba viendo las apuestas y Del Toro aparece
como el número 15 en las apuestas del Sí, Tour, con 81 a 1, ¿no? O sea, lejos, lejos todavía de considerarlo como uno de los favoritos. Pero que gane el Giro de Italia me estaban preguntando qué nivel de hazaña para un deportista mexicano. Y es un nivel de hazaña muy alto. Esa es la sí. realidad, ¿no? O sea, no es como Fernando Valenzuela ganando la Serie Mundial, porque eso sería como ganar el Tour. No es como si México algún día ganara un Mundial, porque sería ganar el Tour, pero sí puede ser como la selección mexicana de fútbol ganando los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, un torneo muy importante, realmente histórico, porque no tenemos mucho de eso, Sí. aunque no sea el principal de la disciplina, ¿no? Sí, y, bueno, y yo creo que estaría por arriba de los Olímpicos, en el caso del fútbol en particular, porque sabemos el tema de que es una cita sub-23, pero sí, en el caso del ciclismo, sobre todo en deportes individuales, porque no es fácil comparar de repente con deportes de equipo, esto es como cuando Lorena Ochoa ganaba el PGA Championship, bueno, el LPGA Championship, que ganó creo que 2 veces los grandes majors, es como si un tenista mexicano ganara Roland Garros, Sí, es... no o Wimbledon, sea, Roland no, Garros. exacto, que en teoría Wimbledon es digo, en el caso de los Grand Slam, creo que Wimbledon y Roland Garros están ligeramente por arriba del Nah, US Open de Australia, pero sí, nah. Eso porque viviste mucho tiempo en España. Aquí le dan demasiado peso a Roland Garros. O sea, bueno, yo creo que puede está ser. Wimbledon, después el US Open y Roland Garros en el segundo nivel y después Australia en tercero. Digamos que en el caso del ciclismo está el Tour como Wimbledon y está el Giro en ese segundo escalón, más cerca de entrada porque es muy complicado ganar los dos el mismo año. Entonces, de repente hay años en los que un ciclista va a decidirse por el Giro porque ya tiene el Tour y así, ¿no? Pero bueno, es a ese nivel, ¿no? O sea, me preguntaban si, no, pues, comparado con Checo, vaya, si gana el Giro a nivel éxito individual, ya es más grande que cualquier cosa que haya ganado Checo. Por supuesto, está pendiente el tema de trayectoria, de ver si esto es simplemente, pues, un hitazo y después no lo vuelve a hacer, o si es simplemente el inicio de una carrera espectacular. Puede pasar como Valenzuela, que gana el Cy Young y el Rookie of the Year en su año de novato, evidentemente, y después de eso, si bien tuvo 6, 7 años muy buenos en el béisbol de grandes ligas, salvo por una temporada, creo que la de 86, nunca más fue ese pitcher dominante que nos imaginamos, que se imaginaban que iba a ser en 81, cuando Martín ya estaba viendo eso desde la secundaria. Sí, ajá. Me vería un poco más. En fin, si ese fuera el caso, entonces saco mi línea de cremas, cabrón, porque, Venga. porque realmente funcionaría muy bien. Sí, no, se esperaba mucho más de Valenzuela, que tuvo también, el siguiente año fue también muy bueno, pero en general no pudo mantener la consistencia, ¿no? Todavía 5 años después tiró un sin hit ni carrera, o sea, no es que Sí. haya desaparecido completamente del mapa, ¿no? O sea, lo que es, ¿saben a qué me parece que puede ser comparable? A cuando Hugo gana su primer Pichichi en el Atlético de Madrid. Ujú. Y después pasa al Real Madrid, ¿no? Es como ya competir en el Tour y empezar a pelear por ganarlo. Hugo nunca pudo ganar la Champions con el Madrid, ¿no? Que quizás sea como ese escalón que le Sí. faltó. Pero, o sea, si podemos tener a un ciclista candidato a ganar el Tour cada año, sería algo completamente inusitado, ¿no? Exacto, ¿no? Tío, y sí, parece que es el arranque de una carrera que puede, por lo menos, sí, ilusionarlos, mantenerlos cerca de las noticias, como en su día nos pasó con Ana Guevara, con Lorena Ochoa, Con con, Checo. con Checo también, ¿no? Con atletas en deportes que no son tradicionales en México, si bien sí hay una tradición ciclista, pero desafortunadamente nunca a un nivel competitivo muy alto. Y sí, así como cuando hace en los 90, principios, finales 80, Raúl Alcalá y Miguel Arroyo eran buenos y lograban que hubiera cierta atención, que hubiera Ruta México televisada y todo, pues ahora esto es quizás sí también el comienzo de un nuevo boom. Vi que Claro Sports compró los derechos de las últimas 5 etapas de Claro Video, pero no, los últimos 5 etapas del Giro, y es como de no, pues ya negocien de una vez los siguientes 10 años porque les van a hacer falta. Sí, bueno, ojalá que así Ojalá. sea. Pero, pero tiene pinta, tiene muy buena pinta. O sea, no parece que Sí, sea un garbanzo a la libra. Eso es lo que hay que decir. Pero bueno, sí. pasemos ya. Nunca pensamos, la verdad es que nunca pensamos que le fuéramos a dedicar los primeros 20 minutos de un programa habitual Son a ciclismo, ciclistas. pero creo que nos lo agradecerán. O sea, que sí, Claro. sí valió la pena. No creo que hayamos perdido muchos escuchas por esto. Así que, digo, es momento de cerrar. Vamos a seguir, obviamente, con el toro. Probablemente no mañana, porque no hay episodio, pero el viernes sí.
Sí. El viernes Que ya además, hablaremos, que además es mañana es la importante, ¿no? etapa Sí. sencilla, sí, mañana es la etapa menos peligrosa, aunque algo podría pasar, y ya, pues sí, si para el viernes vemos que la cosa realmente promete, pues nos tocará buscar a alguien que nos venga a acompañar el lunes es más, a Del Toro, vamos a traer a Del Toro, no, va a estar complicado eso. Si quizá, bueno, Antes, antes del Giro hubiera sido mucho más fácil. exactamente. Igual y podemos aplicar, ya verán al rato un clip muy simpático que nos preparó el sistema que tenemos aquí de grabación del episodio de Samu Gili. Entonces, igual y traemos a alguien que se parezca del Toro y con eso ya la armamos. Pero bueno, tendrán que ver en las redes a lo que me refiero. Por lo pronto, para quienes no querían ciclismo, sino chismecito, porque seguro que algunos vinieron al chismecito, pues tenemos que hablar de lo que hasta ayer era un chisme, hoy ya es una noticia contrastada, aunque hay que tomarla con mesura, ¿no? Ángel Malagón ha sido acusado de violencia doméstica, ¿no? Por su pareja y Denunciado, es no acusado, denunciado, sí, denunciado. sí, denunciado ya ante la Fiscalía Mexicana y pues triste la situación, ¿no? Digo, hay que insistir con eso, ¿no? Se puede aplicar la presunción de inocencia, de todos modos, sí es un momento pues en que le va a complicar mucho. Creo que no va a poder ir con el América al Mundial de Clubes en este momento. Si el América no va, tampoco creo que vaya a poder ir con la selección. Creo que tendrá que centrarse pues, en defenderse y, pues desafortunadamente sí, ¿no? Es un caso preocupante. Apenas estamos conociendo detalles de la denuncia. La pareja señaló que habían sido maltratados por mucho tiempo, que esto venía de tiempo atrás, que no quería denunciarle porque pensaba que simplemente era la presión de que estaba sufriendo, pues buscando llegar a la liguilla, buscando el título, pero que pues llegó a un punto en el que ya no podía seguir callando, ¿no? Bueno, además digo, la denuncia es interesante, por decirlo de algún modo, porque la mujer dice que la culpaba de sus malos partidos. O sea, que le echaba la culpa de sus malos partidos. Imagínense, ¿no? Digo, siempre asumiendo que todo esto es presuntamente, ¿no? Y no, Sí. o sea, no es que nosotros estemos haciendo ninguna acusación, simplemente estamos leyendo lo que dice la noticia. No tenemos idea de si Malagón es culpable, inocente o lo que sea, pero digamos, en estos casos sí creo que se tiene que seguir un proceso, un, y ese proceso, como ha pasado con otros jugadores en el pasado, es pues separarlos del plantel hasta que se resuelva su situación legal. La ventaja de Malagón, entre comillas, es que queda un partido oficial, vamos a ver qué pasa si califican al Mundial de Clubes, entonces no es que se vaya a perder las finales, pero también eso es lo menos importante hoy, sino más bien que se deslinden responsabilidades y que se sepa qué pasó. Exacto. Digo, de este tema no habíamos hablado ayer, en parte porque, bueno, teníamos el episodio con el ruso y también porque, bueno, hasta ayer era básicamente un chisme, lo habían sacado en el programa de Rafa Ramos, diciendo, bueno, hay algo grave, pero no podemos decir qué es, no tenemos las pruebas, es problemático, pero no puedo decir nada, es de la familia, sí, pero no más. Entonces, sonaba simplemente pues a eso, ¿no? A un escándalo un poco fabricado para ganar rating. De hecho, durante la madrugada de ayer para hoy, Malagón sube a su Instagram una historia en la que dice, sin palabras, después de todos los chismes y difamaciones sobre mi persona, Dios bien sabe que no debo nada a nadie y sobre todo tengo mi conciencia tranquila. Sí, Esto y eso fue antes de la ayer, ¿no? denuncia, ¿no? Antes de que ya la denuncia fuera, digo, no, yo todavía no leo la denuncia oficial como tal, simplemente, bueno, sí, ya, Bueno, ya está no sé siendo si está reportado. disponible. O sea, hay notas, o sea, hay notas periodísticas que se refieren a ellas, pero no sé si sea accesible la denuncia a ver, busquemos, a ver si Digo, está de en. momento eso, ¿no? Dice aquí que la carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía Capitalina el lunes pasado. Entonces, la denuncia habría sido la noche de domingo para lunes o el mismo lunes. Y eso, ¿no? Refirió la denunciante que las agresiones eran constantes, las cuales incrementaron durante los últimos partidos de liguillas y semifinales, pues la agredía y la culpaba de sus malos partidos. La mujer dijo que no denunció con anterioridad porque pensaba que era por el estrés que estos partidos le causaban. Mientras ella está en resguardo, el portero de la selección mexicana ya tiene un citatorio de la fiscalía para explicar lo sucedido. Pues ya está. Creo que no hay mucho más que decir al respecto, sino eso, que se deslinden responsabilidades y que se llegue a un veredicto que sea el justo y el correcto, ¿no?
Más que eso, por el Sí, momento nada. Salvo que empiece a y salir más también, evidencia, ¿no? Que ahí empezaremos a comentar más, claro, pero sí, sobre todo que la gente que lee esto o que nos escucha, que por favor que no caigamos en la de siempre de ponernos la camiseta y de que pues, si le vamos a la América, vamos a defenderlo a muerte. Ah, sí, simplemente quieren desestabilizar. Hay una campaña mediática, nos ponía ahí alguien en un chat, ¿no? No, a ver, está la denuncia y a su vez tampoco caer en la de si somos fans de otros equipos, siempre en la América pasan estas cosas, seguramente fue como... A ver, sí hay antecedentes de otros jugadores de la América que se vieron involucrados en situaciones bueno, similares. Ibarra, En ¿no? particular, nos queda lo de Renato Ibarra. No Dicho creo que esto, nadie más. eso no implica que si Renato Ibarra era culpable o no de lo que se le acusó, y bueno, y que además se publicaron bastantes evidencias, aunque al final llegó a un arreglo extrajudicial y ahora está jugando creo que en Ecuador, pues con Malagón hay que ser prudentes y esperar a que se empiecen a conocer las pruebas, las actuaciones. Supongo que si la mujer ya fue a denunciar un ciclo de agresiones constantes, en cierto momento vamos a ver o por lo menos leer reportes de fotografías, de heridas, de marcas que le permitan comprobar que esto estaba ocurriendo, ¿no? Sí, seguramente si hizo la denuncia, pues habrá sido con algún tipo de evidencia, ¿no? No sabemos. O sea, realmente no sabemos y más que todavía no vemos la denuncia tampoco, ¿no? O sea, creo que es un poco, digo, prematuro hablar nosotros de eso, aunque teníamos que hacerlo porque pues, es Sí, noticioso y a eso nos dedicamos. Eh, yo me imagino que irán saliendo datos. Lo que sí creo es lo que decía Luis, ¿no? O sea, seguramente no jugará el partido contra el AFC. Será una baja importante para el América, sin duda. No ha andado bien en estas últimas semanas, pero es el portero titular y es el seleccionado nacional, ¿no? Por la cara de Luis vi que se le ocurrió un chiste y no lo hagas, de hecho no, no, ¿no? no, Parecía. no. Y Ahora, ahora sí se me ocurre, no, 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 em, no. que será una baja importante para Malagón y después a ver qué pasa con selección nacional, ¿no? Así es. Y bueno, a ver, nos quedan, bueno, en cuanto a tiempo, aún estamos bien. Temas del día, pues hay que hablar de lo que se anunció ayer, justo cuando acabamos de grabar con el ruso. Menos mal, porque si no nos seguíamos otra media hora platicando probablemente y ya se fue muy largo ese episodio. Pues Carlos Vela anunció su retiro ya, definitivo del fútbol. Creo que, bueno, tanto tú pusiste algo como yo, es un retiro que causa una sensación extraña, ¿no? O sea, no se siente como se debería sentir el retiro de un jugador tan talentoso como era Carlos Vela. Bueno, como lo es Carlos Vela. No, porque bueno, tuvo esos claroscuros, ¿no? En su carrera, o sea, todos estamos de acuerdo en que fue un jugador con un nivel de talento, para mí el jugador más talentoso que ha tenido México en su historia, por Pues que talento, sí. porque además la gente se enojaba y decía, es que no puede ser, Hugo Sánchez, es que son dos cosas distintas, ¿no? Ser el Ujú. más talentoso no es ser el mejor jugador, o sea, yo creo que Ronaldinho tenía más talento que Messi, pero Messi fue mucho mejor jugador, porque después el talento hay que cultivarlo y hay que tener ambición y hay que tener constancia y hay que tener disciplina, hay muchas cosas, ¿no? Que terminan desarrollando el talento para convertirlo en realidad, ¿no? A Carlos Vela le alcanzó ese talento para ser un muy buen jugador en la Liga Española, para jugar un buen mundial con México, después otro mundial, el de 2010, donde estaba muy joven y además se lesionó, que no rindió muy bien, para no ir al mundial donde realmente nos podía haber podido hacer historia. Eh, y creo que lo hace suficiente como para considerarlo uno de los 10 mejores jugadores quizás de la historia del fútbol mexicano. Que podía haber sido el top uno, seguramente sí, ¿no? O sea, Sí, no hay que olvidarnos que cuando jugaba en la Real Sociedad, jugaban él y Griezmann, y casi todo el mundo consideraba que el bueno era él, no Griezmann, ¿no? O sea, Griezmann también bueno, pero era mejor claro. Vela. Y el Exacto. O sea, propio Griezmann dice que Vela es el jugador más talentoso con el que ha jugado, ¿no? Entonces, creo que hay algo ahí, ¿no? Sí, lamentablemente, pues por eso, por la falta de ambición, porque nunca fue tan disciplinado, porque su cabeza estaba en otro lado, pues no llegó a tener rendir a lo que su potencial podía habernos indicado, ¿no? sí, creo que, a ver, como indicas, ¿no? El tema de talento hay que dividir, separar eso, ¿no? Una cosa es talento, otra cosa es rendimiento o producción, ¿no? Podemos considerar que, por ejemplo, no sé, a niveles mucho más bajos, ¿no? Marco Fabián era un jugador mucho más talentoso que Oribe Peralta.
Oribe Ahí va. Peralta. Pero, salvo ese par de años en Alemania en el que Fabián estuvo centrado, el resto del tiempo, pues, sino sus distracciones, su amor por la fiesta, lo que ustedes quieran, le mantuvo alejado de ser determinante en liga y en selección. Oribe Peralta, a base de esfuerzo, de compromiso, de disciplina, de trabajo, se convirtió en un referente de selección y de la América, ¿no? Y así podemos poner más ejemplos, ¿no? Vela, pues sí, tiene todo el talento del mundo, pero pues hubo ahí una mezcla de circunstancias que nos privaron de ver su mejor versión en la selección, que es lo que más nos importaba, ¿no? Decía yo ayer en ese tweet que publiqué, o sea, la versión Carlos Vela 2014 era uno de los 10 mejores jugadores de la Liga Española en un momento en el que estaban Cristiano y Messi. Y no lo decimos simplemente porque seamos mexicanos y seamos fans de Carlos Vela, era porque recuerden, tanto Martín como yo que vivimos en España y en ese momento en particular, además, yo trabajaba todavía en gol.com, edición España. Martín, no me acuerdo si estabas todavía, creo que ya no, No, pero estabas yo no estaba en ningún ligado lado. al fútbol. Sí, estaba en eh, FIFA. Bueno, trabajaba en Estabas FIFA. en FIFA, Sí, sí. nos tocó ir a ver partidos de Carlos Vela en la Real Sociedad, hasta Lyon fuimos a verlo en Champions League alguna Fuimos, vez, fuimos. o sea, y además, recuerdo incluso que teníamos la tabla ahí en Gol de los líderes de goles y asistencias, y solamente había 3 jugadores esa temporada que eran parte del top 10 en las dos tablas: Messi, Cristiano y Vela. Por Bueno, supuesto, Messi y Cristiano mucho más arriba, pero Carlos Vela era, creo que, el quinto goleador o séptimo, algo así, y quinto asistidor. Quizás estoy mezclando, ¿no? O sea, a ese nivel estaba lo de Carlos Vela, teniendo ahí de pareja a un Griezmann, que él mismo decía, ¿no? Pues que Carlos es talentoísimo. Quizá lo de que era el jugador más talentoso con el que había jugado, lo dijo estando en el Atlético no, antes de pasar al Barcelona, no, lo ha dicho siempre. ¿no? O sea, hasta recientemente lo dice. Ya. Tal vez por cariño también, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Pero lo dice siempre, es chistoso. En esa temporada, que es 2013-2014, Carlos Vela es considerado el tercer mejor extranjero de la liga. Que hay que decirlo claro, hay gente que dice, fue considerado el tercer mejor de la liga después de Messi y Ronaldo. No, no, el tercer mejor extranjero. Y recordemos que eran tiempos donde España había generado un montón de futbolistas. Entonces, obviamente, estaba por debajo de Xavi, por debajo de Iniesta, por debajo de Piqué, por debajo de Puyol. O sea, había un montón de jugadores que sí estaban por encima de Vela, ¿no? Pero es que eran españoles. A nivel Claro. extranjeros, eran Messi, Cristiano y él, que la verdad no es poca Y que cosa para además, nada, ¿no? sí había un buen de españoles, o sea, tampoco eran tantos, o No, sea, eran había 5 o 6 o 6 o 7, 7, 6, ¿no? no, Sí. sino igual, y era el punto en el que la liga española era la dominante en la liga. Evidentemente estaban ahí Madrid y Barça con Cristiano y Messi, y en la Champions se estaban repartiendo también la gran mayoría, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, digo, se combinan factores, creo que 4 en particular, ¿no? Primero, esa estúpida noche en Monterrey, de la cual, pues, es la que arranca todo el desmadre en la carrera de Carlos Vela, y también la de Efraín Juárez la fastidia. Evidentemente, bueno, después de esa estúpida noche, pues la mojigatería que mostraron muchos medios y fans que enardecieron y querían sangre, querían encontrar culpables, querían que hubiera una sanción, y luego, pues la torpeza de la federación, en ese momento, de por sí que nunca ha sido muy bien dirigida, pero bueno, en esos años en particular, también haciendo todo con las patas, tratando de quedar bien con la prensa y afición ruidosa. Por los años en que fue todo esto, no Néstor de la Torre. recuerdo. Sí, eso bueno. No, me refiero no a la persona, sino sí, ¿cuándo fue lo de la selección preolímpica en Quito? Eso fue en 2011, ¿no? Yo lo sé todo perfecto porque acabo de hacer el cómic de eso. Lo de Monterrey fue en 2010 y lo de la selección preolímpica en Mm, Quito fue 2011 para la Copa América. El asunto también es que, y si esto sí es verdad y hay que decirlo con todos los nombres, en aquel entonces ir a la selección significaba ir al desmadre. ujú. Había, o sea, hay, hay anécdotas que no puedo contar y que no voy a contar, pero que me han dicho de que traían un cagadero brutal, ¿no? Nada que Yo ver, voy a o sea, esperar a que Martín esté viejito para que contarlo todo ahí en pues ya a televisión. nadie le va a importar. Pero eran, eran tiempos de mucha fiesta Sí. por parte de los seleccionados mexicanos. Y a partir de eso, y eso fue lo positivo que sucedió, fue que se hizo un reglamento por el cual ya estaban tipificadas las sanciones en caso de que
pasaran estas cosas de fiesta. Y ahí esas sanciones tipificadas son lo que hacen que le caigan los 6 meses de sanción a los de la sub-23, que los descubren metiendo prostitutas en una gira por Ecuador y los suspenden eso durante 6 meses. Muchos de ellos no lograron volver a la selección olímpica, que a final de cuentas termina ganando la medalla de oro. Ellos en esa gira por Ecuador estaban antes de una Copa América donde nos obliga con CACAF a mandar una sub-23, tienen que los regresan, mandan a otro sub-23 y nos va de la patada en esa Copa América. México pierde 2 partidos y empata. No, creo que pierde los 3 partidos. Es la única vez que México ha perdido los 3 partidos. Sí. Entonces, pero la torpeza de la federación en ese entonces es que unos dicen que por proteger a los casados, otros dicen que porque eran los más jóvenes y pensaban que no iba a pasar nada, solamente sancionan a Vela y a Efraín Juárez. Y a los dos les dan en la madre en sus carreras de alguna manera u otra, ¿no? Efraín Juárez nunca volvió a ser el mismo jugador, esa es la realidad. O sea, había empezado muy bien en el Celtic, era titular indiscutible en selección, desde entonces cayó en el Celtic, ya no siguió siendo el mismo, se fue a Zaragoza, no funcionó bien, regresó a México, no funcionó bien, y a final de cuentas se retiró pues un poco sin pena ni gloria. Y en el caso de Vela, el problema no fue tanto que se le hubiera jodido la carrera en clubes a él, que no sucedió así, sino que su carrera con selección, o sea, él pasó eso y después pasa que en esa Copa Oro, Copa América, en la que México va a la Copa Oro con su selección mayor y a la Copa América con su selección sub-23, mandan a Vela a la sub-23. Y eso para Vela fue el último clavo, dijo yo no voy, no fue a esa Copa América y desde entonces dejó de ir a la selección hasta que volvió a finales de 2014. Sí, que creo que esta es la parte en la que también hay que señalar pues lo que fueron las peculiaridades de Carlos Vela como jugador y su mentalidad. Eh, todo la torpeza que hubo en el manejo de la selección en 2010, 2011 y en el cual quizás se le cargó demasiado la mano, quizá lo exhibieron cuando no era el principal responsable, lo que ustedes quieran, pues también a él le molestó, le fastidió y se montó en su macho de, pues entonces no voy a la selección. Y llega el punto en el cual él está brillando ahora sí con su club, con la Real Sociedad, en lo que sería el tramo final del ciclo mundialista Brasil. Coincidía además con que la selección se estaba yendo al carajo, la mayor, y él seguía, no, pues yo no quiero volver, ¿no? Y le seguían insistiendo, y en algún punto él se escudó en que no, es que yo no he estado en el proceso, no puedo ser ahora el que regrese, con todo de que medio México futbolístico le estaba rogando que lo hiciera. Yo hice una campaña y se unió un montón de Sí, gente para que volviera y no volvió. exacto. Digo, decidió no volver, sí regresa para el siguiente ciclo, en el cual ya no fue, él no fue tan determinante, o sea, creo que con su mejor nivel a nivel de clubes también empezó a decaer un poquito por ahí de 2015-16, y claro, pues entre que no estaba logrando el mismo rendimiento que esperábamos, bueno, que tuvo en el ciclo que no estuvo, que también pues él estaba, digamos, con esta mentalidad en la cual el fútbol no era lo más importante, que para él es más importante vivir bien, estar tranquilo, pues sí, acabó yendo al mundial, no Tiene, pasó nada en tiene un particular buen con él, mundial, tiene un o buen sea, mundial un buen sin mundial. ser, ajá, o sea, las figuras acabaron siendo Chucky, Ochoa, Chicharito por el pase a Chucky, etcétera. Vela lo hace bien, no se refleja en cuanto a estadísticas Hace un gol, de muy importante, hace un gol con sí, Corea. es, sí, pero, pues sí, no, como que él ya estaba fastidiado, y recordemos, acaba el mundial, acaba su contrato con ¿cómo se llama? Con la Con Real la Real Sociedad, Sociedad. y decide irse a la MLS, a la LAFC, y además decide a Tata Martino, es que ya no quiero estar. Bueno, si yo hubiera sido él, también le hubiera dicho al Tata Martino, ya no quiero estar, Quizá. francamente. A ver, yo siempre he dicho esto sobre Carlos Vela, ¿no? Él decidió privilegiar otras cosas más allá del Ujú. fútbol. Y eso a mí me parece absolutamente respetable, ¿no? O sea, cada quien tiene derecho a pues, hacer lo que quiera con su vida, ¿no? O sea, si tú te la quieres pasar bien o quieres estar tranquilo o quieres tener otro tipo de vida, en lugar de dedicarte a fondo a lo que haces y con la capacidad que tienes te alcanza. O sea, yo he tenido partes en mi carrera periodística en las que no me he dedicado a fondo al periodismo, ¿no? Y me ha alcanzado, ¿no? Con el vuelito me ha alcanzado. Otras veces, como ahora, por ejemplo, que trabajo 24/7, sí me he dedicado al periodismo, ¿no? Son momentos distintos, ¿no? Ahora, a mí como aficionado al fútbol y como aficionado a la selección mexicana, sí me da mucha lástima, ¿no? O sea, creo que Sí.
Vela podía haber sido un histórico, no solamente eso, sino que podía haber impulsado a México a hacer algo histórico. O sea, yo estoy convencido que en Brasil 2014 México le gana a Holanda con Carlos Vela ahí. Hubiera sido titular, pero nunca hubiera pasado el cambio de Gio por aquí, ¿no? O sea, de entrada. está claro. Digo, quién sabe qué hubiera pasado en nuestros partidos, pero Vela estaba a un nivel absolutamente superlativo, hubiera sido el mejor jugador de esa selección mexicana con diferencia. Entonces sí creo que nos hubiera podido ayudar a hacer algo distinto, ¿no? En un mundial en el que las piezas estaban ahí, ¿no? Exacto. Insisto, Digo, personalmente sin problemas, como aficionado sí lo lamento. sí, vale, creo que lo lamentamos porque nos llama la atención que esta, vamos a decir, falta de mentalidad o de ambición que mostró con su carrera futbolística, con la selección en particular, es curiosa porque hemos visto a muchos jugadores, pues sí, tirar por la borda su carrera por la fiesta, ¿no? Por el desmadre. Giovanni Dos Santos, que de su misma generación, que en su momento él era la figura, en teoría, de esa generación. Vela lo rebasa muy rápido y de todos modos le alcanzó, sí, para tener un aporte muy importante en selección, pero que a nivel de clubes no se consolida nunca y que cada vez hemos escuchado más historias de cómo estaba comportándose en Barcelona o en Londres con el Tottenham. Y como que decimos, bueno, la fiesta. Tenemos el caso de Marco Fabián que mencionamos antes, ¿no? La fiesta. El Gulit Peña, la fiesta. Alexis Vega parece que ha logrado recuperarse a tiempo, ¿no? De estas distracciones y de la fiesta. Ok, pero como que entendemos que, ok, ese es el gran peligro del fútbol talentoso, ¿no? Que prefiera la fiesta, ni se diga Ronaldinho a niveles mucho mayores, y que no sea la fiesta, sino simplemente una cuestión un poco de conformismo, de dar prioridad a la vida personal, de dar prioridad a, pues yo quiero estar tranquilo, no A él le quiero gustaba la prensa. fiesta, ¿eh? O Sí, sea, pero vaya, déjame que nunca decir, fue, sí, no, pero vaya, no a nunca, los niveles de no fue un otros. jugador al que sepamos la fiesta le afectara a niveles llego borracho o crudo al No, entrenamiento, no. o que se supiera que estaba en la fiesta el día previo al partido, o después, no, simplemente él decidió que estaba más contento jugando en la MLS los últimos 7 años de su carrera, olvidándose de la selección, y como que eso es lo que más coraje da como aficionado, ¿no? Carajo, ahí estabas, solo, o sea, literalmente, ¿a cuántos jugadores se les ha rogado que vuelvan a la selección? A muy, muy pocos. Y con él fueron años y años de ruego, y él simplemente, no, estoy más contento en Los Ángeles yendo a ver a los Lakers. Y sí, respetable, pero sí siempre nos va a quedar esa sensación agridulce de pudo ser muchísimo más. Sí, sí, una lástima. Pero bueno, pues que le vaya muy bien en lo que siga a Carlos Vela. ¿Te imaginas que se convierte en un entrenador obsesivo como Pep Guardiola? Así Sería que por fabuloso que fin acabe dirigiendo. entendí, ¿no? Justo estábamos viendo hace unos días que va a dar una clínica, ¿no? De dos Sí, va a días o dar algo unas así en Los clínicas Ángeles. cobrando una lana en Los Ángeles. Imagínate que acabe viendo que le gusta dirigir y que acabe de técnico por 30 años Sí, o algo así. que diga, yo no entiendo cómo era yo como jugador. ¿Sabes Sí. quién es chistoso, pero era un poco así? El Turco Mohamed. Mira, O sea, el Turco Mohamed no era para nada el jugador más disciplinado. O sea, sí le gustaba el fútbol, era otra cosa, pero no era el más sí, disciplinado, le gustaba la fiesta, estaba gordo. O sea, si uno ve además. al Turco jugando, está gordo. O sea, mucho más Sí, gordo que ahora, ¿no? O sea, eso es muy increíble, pero chistoso. sí. Eh, y era un jugadorazo también, un talento brutal el Turco Mohamed. Y ahora se ha vuelto un excelente entrenador y además pragmático, ¿no? O sea, ni siquiera un entrenador loco y díscolo como era él como jugador, ¿no? Sino que ha cambiado y se ha vuelto un pragmático. Pues, ¿quién quita que Carlos Vela se convierta en el Tuca Ferretti de nuestra generación? Sería buenísimo eso, que acabe dirigiendo, o por lo menos, sino que siga ligado al fútbol, sea como jugador, bueno, como entrenador, sea como agente, como director deportivo, lo que sea, ¿no? Que acabe diciendo que mira, al final sí me gusta más esto. Pero bueno, ahí está el tema de Carlitos Vela. Bueno, nos queda comentar un Los poco, si cambios de la quieres, federación. los cambios de la federación. Por aquí tenía yo la captura, sacaron su comunicado con las 20,000 cosas Yo creo que que están bien. acordaron. O sea, la A gente ver, se quejaba. A mí me parece que están bien. O sea, ahora que encontré nos muestra aquí. Luis, Sí, a ver, estaba en 2 páginas, pero bueno, del punto 1 al 4 incluía el tema del Mundial Femenil, que lo hicieron así como que muy de, sí, por cierto, nos dieron la sede de un Mundial, este, digo, va a ser y como también algo, hay que decir, no es que nos hayan dado la sede de un mundial como tal. será Es un mundial compartida con femenil que Estados es en Unidos. Estados Unidos y que nos van a dar algunos partidos como sucedió con el mundial Pero varonil. no, creo que este sí es igualitario, ¿eh? Este creo que sí va a ser los ¿Sí? parejo. Algo me pareció legal, pero bueno, digo, es un poco lo mismo.
A ver, en esta segunda página es donde están los temas más importantes. Primero, bueno, lo del calendario, de que se cambie el formato de la Leagues Cup, de que además, ¿cómo se dice? Bueno, eso permitirá que el torneo arranque y se juegue en mejores fechas. No habrá play-in en el clausura. En el apertura sí. Yo pensé que no iba a haber play-in en los dos. El play-in es Sí, un no. fraude. O sea, entiendo que le sirve para tener más dinero de las entradas, ¿no? Y para recuperar algo de las transmisiones. Pero yo no escuché este dato y no, la verdad es que no me he dado cuenta. Siempre han pasado el 7 y el 8. O sea, a veces cambian en el orden, pero siempre han Ujú. pasado el 7 y el 8. Nunca han pasado el 9 y el 10. Sí, no ha sido como la NBA, que ahí sí ha habido alguna sorpresa y que además luego el 8 echa el 1. Aquí, digo, sí, la diferencia de niveles es importante, y desafortunadamente, pues el play-in, además, este año en particular, este torneo, con eso de que fue en 2 semanas enteras, pues sí, le dio en la madre al interés, porque fueron 2 fines de semana completos sin tener a los equipos más importantes, pero por ahora solo, bueno, se juega sin play-in el clausura. O sea que no solamente sí lo habrá en el apertura, sino que además su idea sería que vuelva completamente la temporada que sigue, ¿no? Ponen aquí Y, lo de las y a ver, fechas, lo que no se juega el play-in para darle, para que se acabe antes el campeonato y que la selección también, mexicana tenga más tiempo. sí, que también es ese detalle, ¿no? Que ahora eso estaba en la página 1, que van a liberar a los jugadores de la selección con 6 semanas y media de anticipación, o sea, en abril, a finales de abril de 2026, a los que sean convocados de Liga MX, y entonces tendremos por primera vez en no recuerdo cuánto tiempo, liguillas sin seleccionados. Que Lo celebra Chivas, lo celebra ¿quién más? Chivas no va a calificar. Ese es el No, problema. no tendrá seleccionados, entonces le va a afectar menos, ¿no? Pero Pero no va a bueno, calificar, así que da igual. como no, con Milito, a lo mejor sí. A lo mejor Digo, sí. No, llega muy bien recomendado pero no va Gabriel a haber Milito, yo, play-in. Lo hace más complicado todavía. eh, Eh, pero bueno. a ver, Eh, hay que decir, a mí eso es muy positivo. O sea, hace mucho que los clubes no se comprometían al bienestar de la selección. Sí, obviamente. O sea, yo creo que va a haber una lista grande, o sea, que van a hacer una lista así de 35, como la que sacó ahora el Vasco, porque bueno, pues todos los jugadores en Europa no van a poder estar, porque van a estar en sus campeonatos y va a tener que preparar, que jugar partidos amistosos, etcétera. O sea, no va a ser una pretemporada en playa solamente. Entonces yo creo que va a ser una lista grande. Y sí, pues no va a haber seleccionados en liguilla. Me parece bien que por un campeonato le den algo de prioridad a la selección en un mundial que se va a jugar en casa, ¿no? O sea, para la selección mexicana, por lo menos. O sea, si México juega sus primeros 3 partidos en casa y si califica, no importa el lugar en el que califique, también jugar en casa. Entonces, pues creo que ahí es algo positivo. Sí, a ver, aquí tengo, bueno, ya, calmemos con mejor vista el tema de la aprobación del plan deportivo, lo que decíamos, ¿no? Sin seleccionados, sin el play-in. También dice esto, ¿no? De que habrá 2 campos de entrenamiento, uno en 2025 y uno en 2026. No dicen si van a ser de 3 días los microciclos o algo más importante. Y que habrá 2 partidos en enero, dice que sin afectar el desarrollo de la liga. Esto suena pues a que los pueden poner uno previo a que arranque la jornada 1, otro la jornada 3, en miércoles y ya. No como fue la gira sudamericana de este año, en el cual sí tuvieron que llevarse a los jugadores y que no estuvieran una jornada. Sí, obviamente de nuevo va a ser con fuera de fecha FIFA, pues solo con jugadores de la Liga MX. Pero está bien, o sea, mientras más partidos pueda tener la selección, mejor. Sí. Después, vamos a ver qué más apareció por aquí. Aquí te voy compartiendo en la pantalla estas cosas. Es que sí, lo separaron en unas presentaciones tan, pero tan feas que, a ver ya, las nuevas reglas de jugadores extranjeros, lo de la regla de menores, que van a adquirir tecnología de punta para el VAR y el offside, la Sí, misma que utilizan en la Premier League. sí, van a ser más cámaras. Creo que 47 cámaras nuevas, algo así. Lo expandieron, no, 23, ya no me acuerdo, pero un número 28 así dijeron, enorme ¿no? de cámaras para que, en resumen, para que dejen de estar chingando. Sí, Y nota del narrador, no van a dejar de estar chingando, van a seguir por chingando. supuesto. Tío, y en lo que hay quizá más división de opiniones, el sistema de puntos para el filtro de extranjeros no detallan por completo, pues dicen que, bueno, que según si juegas en selección nacional, en selecciones menores, en otra liga importante, que se haya jugador de Liga MX, no sé por qué incluyen también de que si fue jugador franquicia MLS y la edad, esos 6 parámetros van a asignar puntos a los jugadores extranjeros,
No dicen aún cuántos. Si el jugador tiene 15 puntos, es un jugador de categoría 1 o perfil 1. Si tiene 10 a 14, es categoría 2. Si tiene 9 o menos, es categoría 3. Entonces, de las 9 plazas de extranjero, dice aquí que mínimo 2, está mal redactado, pero bueno, 2 plazas están reservadas para jugadores de categoría 1, del perfil de 15 puntos para arriba. Máximo 2 pueden ser de categoría 3, o sea, jugadores pues, que lleguen un poco del montón. Y en función ya de si tienes 1, 2 o ningún jugador de categoría 3, el resto de plazas se ocupan con los de categoría 2. Digo, la redacción está mal porque dice que mínimo 2 registros de categoría 1 y eso implicaría que si no los tienes no puedes traer a nadie más, pero no, se reservan la plaza 8 y 9 para esos jugadores de supuesta élite, ¿no? Sí, o sea, si tú no tienes dinero para llevar jugadores de esa élite, pues no contratas a nadie, ¿no? O sea, las plazas son 7 de extranjeros patito y 2 de extranjeros top, ¿no? Sí, Digo que obviamente puedes sí, contratar más extranjeros top, puedes contratar todos los extranjeros top que quieras, ¿no? Pero por lo menos 2 de esas 9 tienen que ser jugadores de perfil 1. El problema es que pues no dicen cómo van a dar los puntos, entonces pues puede querer decir cualquier cosa esto, ¿no? O sea, sí. yo no creo que vaya a cambiar nada realmente. Sí, que además, vaya, en teoría serán máximo de 2 patito y los que estén en el perfil 2 pues serían jugadores, vamos a decir, de perfil aceptable para el estándar mexicano, ¿no? Supongo que, bueno, evidentemente el sistema de puntos pues va a tomar en cuenta, dice, ¿no? Si eres un jugador de 21 años, pues te puede dar un poco más de puntos que si tienes 35. Si juegas en la Liga Española y eres regular, seguramente estarás muy cerca de llegar al perfil 1, cosas así, ¿no? Digo, a mí no me desagrada que haya así un cierto filtro de no permitir que un mismo equipo, sea un Mazatlán, sea un Puebla, sea un Querétaro, tenga a 9 jugadores de la categoría 3. Y eso, si no puedes conseguir mejores, pues venga, entonces sí, pide prestados a los mexicanos de los mejores equipos y que puedan jugar, pero sí, habrá que ver cómo determinan los puntos, si no acaba siendo esto una ensalada que nadie puede entender, o si resulta de que, ay, pues nadie cumple los parámetros. Bueno, pero chin, equipos, esos jugadores ya están, así que se quedan, ¿no? Habrá todavía mucho que discutir ahí. Sí, sí, yo creo que de todas las maneras en las que podían haber cagado esta regla, no la cagaron. O sea, por lo menos, ¿no? O sea, parece ser Todavía. razonable, aunque todavía, ¿no? Vamos a ver cuáles son realmente los lineamientos, pero yo creo que va a ser un poco de atole con el dedo, que es una medida ahí populistona para Es decir que probable. están Y haciendo el algo. último, sí, y el último, el tema de la regla de menores, sí le dan en la madre porque dicen, ok, se aumenta la cuota de 1,000 a 1,170 pesos por club, pero ahora todos cuentan igual. Ya da lo mismo que seas un sub-22 que sub-17, no que antes, bueno, si eras un poco mayor, solo aplicaba un porcentaje. Entonces, claro, esto va a afectar a los jugadores más jóvenes que ya no suman más que los de 22, 23 años. Y además tiene este bonus por convocatoria a selección que Que ya si estaba, X ¿eh? jugador, sí, Existía ya. que ahora lo cambian, que ahí lo cambian porque antes era de que pues se fue 4 partidos con la selección, pues va a sumar un chingo de minutos, ¿no? La que aplicó Cruz Azul y no recuerdo quién más. Ahora es proporcional a lo que hayan jugado. Esa parte me gusta un poquito más. Igual para mí es de, pues si se van a selección, no puede ser la mayor porque es fecha FIFA, solamente puede ser el Mundial Sub-20. Me parece un exceso que les estás contando ahí minutos, pero bueno, Pero si es el no creo que Mundial aporte mucho el Sub-20, creo bonus. que, o sea, no está mal, porque están generando a uno de los jugadores de la élite de México, ¿no? O sea, no está. Sí, creo que Pachuca va a juntar todos los, todos los puntos posibles. Sí, Si, si Gil Mora sigue en Tijuana, pues con él les va a alcanzar para tener crédito. Pero sí, sí, a ver, no le dan completamente en la madre, pero sí bajan su efectividad. Pero era algo que iba a pasar, o sea, ya sabíamos, sí. no iban a aguantarse mucho con eso. Y bueno, por ahora vamos a acabar, en parte porque ya el episodio está llegando a la hora y también porque a mí ya me están a punto de correr de la cabina en el coworking, así que voy a quitar el compartir pantalla. Y bueno, hoy miércoles es el tercer episodio de la semana, no habrá mañana jueves, pero
Yo creo que todavía es muy pronto para liberar el del ruso, ¿no? Y se puede esperar a la próxima semana, yo creo. No, Es libéralo el temporal. jueves. Libéralo el jueves, porque todavía sigue fresca en la memoria de la gente el agarrón que nos dimos el lunes. Entonces van a pensar que nos dimos en la madre en el programa cuando en realidad es una de las conversaciones más profundas sobre fútbol nacional que hemos tenido. Sí, Pero bueno, creo que sí, vale la pena para una cuestión publicitaria y que la gente se meta al Patreon. sí. Quizá voy a pedirle a la herramienta de Tú- inteligencia artificial que nos dé una versión de 30 minutos. sí, pero no vayas a hacer la animada, por favor. Ah, no, ese es para redes sociales. Ese tema es en redes sociales. Y bueno, regresamos el viernes, evidentemente, para platicar de cómo están las cosas con Isaac del Toro y la previa de la final de la Champions League. Esperemos que no haya más temas o No, tendremos que hacer claro otro que sí, el episodio. América LAFC también se juega el Ah, sábado. fuck. Pues entonces sí, va a ser una semana muy cargadita, así que mañana, pues eso, vamos a liberar mañana el del ruso, pero sí, todavía quedará mucho para el fin de semana. Por lo pronto, vámonos. Yo soy Chao. Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartinDLP, el del programa es desde el bar POD, desde el bar pod, el Telegram es desde el bar podcast. ¿Este episodio fue de Patreon o no? Este es libre. Libre. Entonces, ¿cuál es el Patreon, Luis? Patreon.com/desde el bar POD. Venga, chao, chao. Chao.